Bien, chicos, vamos a continuar con la siguiente opción de fórmulas y en este caso vamos a ver las fórmulas lógicas que hemos apartado para poder aprender y luego utilizar más adelante. Podemos ver algunas que nosotros ya hemos trabajado mucho en clase, que son las fórmulas del Si y el Si anidado, así que no vamos a dar mayor explicación, simplemente un pequeño recordatorio. Como podemos ver aquí, nosotros tenemos una nota final, 70, y tenemos la fórmula de que si la persona saca 70 o más, pues a que aparezca aprobado, y de lo contrario, pues que aparezca reprobado. Podemos ver su condición o su estructura que dice sí, condición, valor verdadero o valor falso. Entonces, para hacer una de estas fórmulas, lo que nosotros hacemos es igual, sí, abrimos el paréntesis y hacemos nuestra prueba lógica o condición, donde ponemos que esta celda tiene que ser mayor o igual a 70, que es nuestro tope, por así decirlo. ¿Y qué va a ser el verdadero? Pues va a aparecer un mensaje que diga la palabra aprobado. De lo contrario, en su valor falso, entonces va a aparecer la palabra, siempre entre comillas, porque es texto, reprobado. Cerramos comillas, cerramos esto y vemos entonces que si nuestra nota final cambia a 65, entonces automáticamente va a decir reprobado. Si pasa a 85, va a salir aprobado. Si nosotros ya queremos tener más condiciones dentro de esta misma fórmula, entonces entra lo que es la fórmula del Si anidado, que como la hemos visto en clase, pues es la misma estructura, solamente se van agregando más elementos. Vamos a pasar a una nueva fórmula que es la fórmula del I. Esta fórmula va a ser, normalmente funciona dando un resultado verdadero o falso, como lo podemos ver aquí, la palabra verdadero o la palabra falso. Pero no solo para eso funciona, realmente la fórmula I y la fórmula O funcionan mucho combinadas con la fórmula del Si. En este caso solo las vamos a ver individual, y más adelante en otros ejercicios que hagamos vamos a ver cómo internamente se pueden hacer o utilizar todas estas fórmulas. Vemos que tenemos dos rangos, tenemos edad 64 y sexo M masculino, y si nosotros analizamos un poco esta estructura con F2, vamos a verlo, vemos que yo estoy utilizando de que E7 sea menor que 65 y que F7, o sea, donde está la columna de sexo, sea igual a la letra M, que significa masculino. Si alguno de estos valores, por ejemplo aquí, si alguno de estos valores pasa, si ustedes recuerdan aquí cuál era la condición que teníamos primero, la condición que teníamos era de que todos los menores que 65, ¿verdad? Entonces, si por aquellas cosas nosotros aquí pusiéramos 70, entonces cambiaría su valor a falso, porque la condición tiene que ser las dos iguales o las dos verdaderas para que su valor dé verdadero. Por ejemplo, si aquí regresamos a 64, pero aquí en vez de M ponemos F, entonces vuelve a ser falso también, porque las dos, de acuerdo a la condición que yo tengo aquí, no se está cumpliendo. Cosa contraria con la fórmula del O. Estas son valores lógicos, recuérdenlo, y los valores lógicos nos indican a nosotros que bien sea I significa que tienen que ser las dos verdaderas, o las dos condiciones se tienen que cumplir, y O significa que una de las dos tiene que ser verdadera para que se cumpla. Veamos o analicemos cómo tenemos esta fórmula. Si usted observa aquí, tenemos que E10, o sea, la celda de edad, sea mayor que 60 y que sexo sea F, femenino. Pero usted puede observar que edad, nosotros en este momento tenemos 40, así que no tendría que estarse cumpliendo, pero como O lo que nos da a nosotros es simplemente que se pueda cumplir una de las dos, no necesariamente las dos, pero con una de las dos que se cumpla, entonces va a ser verdadero. Veamos, si acá es M y aquí es 40, pues va a ser falso, porque nosotros, de acuerdo a la condición que nosotros teníamos aquí, decíamos que es todos los mayores que 60 o los que fueran
F va a ser falso, verdadero. Ahora, si yo vengo y le pongo 65 acá, vemos cómo cambia el valor porque es verdadero, porque una de las dos se cumple. Ahora, si error y si .nd sirven para cuando nosotros tenemos estos resultados que son errores de Excel o mensajes de Excel, o no sé si recuerdan ustedes cuando estábamos en las clases de buscar, que los resultados cuando no teníamos valores aún, pero había una fórmula, nos daban estos valores. Entonces yo les decía, si usted no quiere que se vean, usted puede usar muchas fórmulas. Y una de ellas es utilizando cualquiera de estas dos, o si error o si punto error, de acuerdo al Office que usted tenga, o si punto nd, que también lo que hace es que usted puede configurarlo para que el error no se vea o no sea visible en pantalla. Entonces, si yo vengo y le doy igual si punto error y señalo una de las celdas y es un error que Excel lo reconoce automáticamente, entonces yo vengo y le digo, ¿y qué quiere que diga? O sea, ¿qué resultado va a tener si ese error está activo? Bueno, usted puede ponerle espacios en blanco, por ejemplo, y entonces ahí va a estar en un espacio en blanco, o bien puede usted utilizar, si es numérico, un 0, por así decirlo, para que no salgan otras cosas. Entonces, va a aparecer 0, disculpen, el criterio siempre tiene que ir entre comillas, entonces usted ve que los criterios se crean de acuerdo a lo que usted da. Y la siguiente fórmula funciona similar, completamente similar. Usted viene y le da si.nd, valor, en este caso es este, y ¿cuál sería el valor si no tendría que estar ese error? Pongámosle 0. Y pues venimos y le damos de esta manera. ¿Por qué aquí sí me dio 0 y allá arriba no? Bueno, porque muy seguramente aquí está en un formato o encontró la fórmula de un formato texto y aquí pues es un formato numérico. Entonces usted ya sabe, para los ejercicios futuros, cuando yo les diga que no quiero que me aparezcan en ninguna de las celdas estos errores, nosotros podemos utilizar estas dos fórmulas para poder desviar ese error en pantalla. Bueno chicos, vamos a continuar más adelante con las siguientes fórmulas. Por favor, es importante que todas estas fórmulas, primero que todo, las tengan copiadas en su cuaderno y segundo que todo, las practiquen con sus computadoras. Un saludo, hasta la siguiente clase.